Segundito que se conecte Alberto. Y perfecto. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Pasa, Marcos, ¿qué tal, tío? Perfecto. Se te escucha perfecto, así que genial. A mí se me escucha bien Genial. también. No he dicho nada ni... Justamente estaba subiendo el volumen porque no sabía si se me escuchaba bien o no, pero creo que... Sí, yo te escucho perfectamente. No, Si yo no, a ti te escucho bien, tío. vale. Si no, que vayan comentando ellos un poquito. Nada, también proponeros, pues eso, que interactuéis con nosotros, que cualquier duda que vayáis teniendo la vayáis anotando. Como también hicimos un poquito ayer, vamos a seguir una estructuración que hemos estado programando un poquito para intentar no dejarnos nada en el tintero, intentar aportar lo máximo posible. Y nada, si quieres, Alberto, preséntate un poquito y empezamos la charla. Vale, guay. Bueno, pues mi nombre es Alberto, estudié CAFIS en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde tuve el placer de conocer a Marcos. Estuvimos 4 años Perfecto. allí estudiando juntos. Actualmente, cuando acabé la carrera, empecé a estudiar directamente el grado de fisioterapia. Bueno, desde que entré en INES prácticamente me empecé a interesar mucho por los deportes de fuerza, por el tema del entrenamiento con cargas, pero sobre todo más orientado, digamos, a la composición corporal, ¿no? Entonces, eso es un poquillo aparte de ahora el estar estudiando fisioterapia, es un poco la vía que llevo, ¿no? El entrenamiento con cargas, entrenamiento de fuerza, entrenamiento para la composición corporal. Y bueno, así a grandes rasgos eso es lo que me define prácticamente, ¿no? No sé si querrás aportar tú algo más. No, perfecto, Alberto, ya te digo, como bien has dicho, compartimos esa gran promoción de INEF, de Ciencia del Deporte, y nada, decir que Alberto es un gran profesional, que igual que en mi cuenta, él también aporta valor en su cuenta, así que os invito a que le sigáis y veáis un poquito cómo es su forma de trabajar. Y nada, agradecerte que estés aquí hoy en esta charla, y si quieres... Empezamos un poquito el primer tema que quiero debatir contigo y es sobre esa importancia, sobre qué piensas tú de la importancia del entrenamiento de fuerza a la hora de programar una pérdida de peso. Vale, hombre, en cuanto a beneficios, sabemos que nos va a traer el entrenamiento de fuerza es básico en cuanto a la programación de la pérdida de peso. En cualquier programa de pérdida de peso bien estructurado, yo creo que tiene que ir un entrenamiento de fuerza como base del entrenamiento, ¿vale? Luego ya podemos tener por otros tipos de entrenamiento como el entrenamiento aeróbico, ya sean clases colectivas y demás, ¿vale? Eso. La primera causa por la que hay que realizar entrenamiento de fuerza es por el mantenimiento de la masa muscular, ¿vale? Si tú buscas un programa de pérdida de peso, la gente lo que busca básicamente es perder peso, está claro, pero esa pérdida de peso es en forma de grasa, ¿no? Entonces, el problema está cuando la pérdida de peso es porcentaje graso y aparte también perdemos masa muscular, ¿no? Eso es. Ahí es cuando viene, claro, lo que está buscando la persona es, digamos, mantener la máxima masa muscular posible, perdiendo toda la grasa posible, ¿no? Se ha visto que incluso en sujetos que son novatos o sujetos que son obesos se puede incluso ganar masa muscular mientras se pierde grasa, ¿no? Ese es el primer factor determinante en el entrenamiento de fuerza, que cualquier persona que lleve entrenando un tiempo lo sabrá. Otra de las causas que no mucha gente sabe es el famoso EPOC, ¿vale? No confundir EPOC con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Lo digo porque habrá gente que cuando escuche EPOC irá directamente a Google y lo buscará y verá, hostia, ¿qué hablaste, tío? Pero si esto es una enfermedad. No. El EPOC se refiere al déficit de oxígeno que se crea después de haber entrenado un determinado entrenamiento, ¿vale? Ese POC, cuando haces un entrenamiento de fuerza intenso, ¿vale? Se mantiene durante el tiempo. Y este mantenimiento durante el tiempo crea, digamos, un gasto energético que hace que tú durante el tiempo, las horas siguientes, al haber entrenado fuerza, sigas consumiendo más calorías que si hubieses hecho otro tipo de entrenamiento como puede ser el aeróbico medio, ¿vale? Eso. Eso es una de las causas básicas por la que yo creo que la fuerza tiene que estar en un programa de pérdida de peso, ¿vale? Y aparte de eso, ya más orientado a cualquier tipo más orientado a la salud, digamos, la funcionalidad que crea, ¿no? Es decir, al final es muy aplicable el entrenamiento de fuerza, sobre todo si hacemos ejercicios más funcionales como, bueno, lo de funcional habría que matizar un Sí. poco, pero bueno,
más orientados a la funcionalidad como sentadillas, cualquier peso muerto, multiarticulares, que sean con peso libre y demás, ¿no? Entonces, yo creo que a grandes rasgos esas tres cosas son las que dan gran importancia al entrenamiento de fuerza dentro de un programa de pérdida de peso, ¿no? No sé si querrás tú añadir algo o piensas tú que, No, no sé. estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, con todo prácticamente, y al final yo creo que lo que tenemos que centrarnos es sobre todo en pensar que la palabra, como hemos puesto aquí, incluso, pérdida de peso, yo debería ser pérdida de grasa. O sea, tú no estás buscando perder peso, porque si pierdes peso, al final te vas a llevar masa muscular, que está totalmente comprobada que es un factor de predicción de la salud increíble. Y al final yo creo que ese entrenamiento de fuerza es lo que diferencia una pérdida de peso, que es lo que que es lo que no queremos, a una pérdida de grasa, que es lo que sí que queremos. Porque yo creo que a nadie le interesaría perder ese peso en forma de masa muscular. O sea, Mm, es claro. totalmente contraproducente. Además que se ha podido ver en numerosos estudios que es que incluso las personas que tienen un poquito más de peso que personas con peso normal y tienen más masa muscular, la predicción de enfermedad es mucho mejor en ellas. O sea, que decir que la masa muscular es un claro ejemplo de una vida sana, de una vida activa y de una vida mucho más funcional, como tú has dicho, Ujú. y es lo que deberemos buscar al final. Para mí el entrenamiento de fuerza en cualquier pérdida de peso debería ser el pilar fundamental sobre el que se cimienten el resto Claro, al final es de- eso, orientarlo, o sea, tanto si lo orientas a la salud como al rendimiento, cualquier persona va a buscar una pérdida de grasa. En la salud, lo primero, porque sabemos que un exceso de grasa al final conlleva diversos tipos de enfermedades asociadas con esa grasa, no directamente porque tengas más grasa, sino que se asocian con problemas cardiovasculares, respiratorios y demás. Y por otra parte, una persona, por ejemplo, que busque rendimiento, pongamos de ejemplo un judoka, ¿vale? Un judoka que quiere bajar peso, pues le interesa que cuando quieras entrar en una, digamos, en una categoría de peso, el peso que hayas perdido sea grasa. Eso Porque es. esa masa muscular, si es una masa muscular funcional, es decir, que si has ganado masa muscular funcionalmente a tu deporte, te va a interesar mantenerla al máximo, ¿no? Te va a interesar mantenerla al máximo. Entonces, hay unos rangos, como tú dices, bueno, hay un rango por arriba y por abajo, cual, por ejemplo, no hay que sobrepasar de cantidad de grasa y el cual tampoco habría que sobrepasar por debajo, ¿no? Porque hay porcentajes grasos que ya pueden llegar a ser incluso contraproducentes, ¿no? Bajar a lo mejor de un 7-8% de grasa, pues si no estás en competición de culturismo, no creo que te interese mucho. Pero eso, básicamente, centrarnos en que la pérdida no es pérdida de peso, sino pérdida de porcentaje graso, tanto si es para rendimiento como es para salud, ¿no? Sí, al final también tenemos que tener en cuenta eso, que al final también se suele pensar que la grasa es maligna, que es mala, y al final nada de eso. O sea, la grasa es una parte fundamental de todas las estructuras celulares, de todo el cuerpo, y que está claro que en niveles muy bajos no se pueden mantener. De hecho, no hay culturistas y gente que busca ese déficit tan grande de grasa que ha acabado muriendo por Claro, déficit claro. Eh, extremo. Nos meteríamos ya en temas más metabólicos, Sí. más celular, pero realmente las grasas son totalmente esenciales para muchos procesos metabólicos y para muchos procesos celulares y demás. Eso es. Vale, pues si te parece, vamos con el siguiente punto, ¿vale? Que te quería proponer un poquito qué opinas tú de si hacer cardio, si hacer fuerzas, si en estos programas hacer un entrenamiento que se llama concurrente, en el que mezclemos un poquito esos dos modelos de entrenamiento de resistencia y de fuerza y a ver qué opinas tú sobre este aspecto. Vale, yo creo que cualquier persona que esté metida en el mundillo sabe de sobra que la importancia del entrenamiento de fuerza, ¿no? Como hemos dicho antes. Pero también hay que saber que el entrenamiento cardiovascular puede ser, bueno, nos puede en cierta medida ayudar a esa pérdida de peso, ¿no? Pero no tiene que ser la base. Yo creo que nunca tiene que ser, a no ser que sea una persona muy proactiva o sea, una persona muy implicada con el entrenamiento aeróbico, que le encante entrenar aeróbico, entonces ahí ya sí que podríamos hacer quizás una mezcla bueno, adaptárselo un poco, ¿no? Adaptárselo un Claro. poco para que estuviese, lo primero, consiguiendo el objetivo que nos proponemos, y lo segundo también que consiguiese adherencia, ¿no? Que estuviese trabajando lo que quisiese. Eh,
Lo primero que hay que establecer es la base de entrenamiento, que es la fuerza. Entonces, primero, programaríamos los diferentes entrenamientos de fuerza a lo largo de la semana y luego ya veríamos, en función de eso, eh, cuál o cómo añadiríamos los entrenamientos cardiovasculares, ¿no? Tampoco me quiero meter mucho en eso porque quizás más adelante hablemos un poco de las interferencias, ¿no? Pero realmente es eso que te he dicho, lo que se busca es primero establecer el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y en función a lo que hayas establecido, imagínate que tú le has puesto 5 días a la semana, ¿no? En función a eso, ver dónde vamos metiendo el entrenamiento cardiovascular, ¿no? Y qué intensidad utilizamos, cómo lo Eso es. hacemos, ¿vale? Para que no haya interferencias justo con el entrenamiento de fuerza. Bueno, básicamente esa sería la base. Luego nos encontramos, como ya habéis dicho, con las interferencias. ¿Qué son las interferencias? Las interferencias se refieren a cuando tú realizas un entrenamiento y ese entrenamiento se ve pisado o se ve dañado por otro tipo de entrenamiento. Un ejemplo, yo entreno pesas durante 1 hora, ¿vale? Y seguidamente hago un hit de 10 minutos. Aquí tenemos un problema, ¿vale? Porque lo que estamos buscando es unas adaptaciones que te crea el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Ya sea el aumento de la síntesis proteica, miofibrilar, etcétera, etcétera, que se va a ver pisado por ese entrenamiento intenso que hemos realizado, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta esas interferencias a la hora de programarlo. Voy a ir por puntos. Como bien he dicho antes, lo primero que hay que establecer es la fuerza, ¿vale? Vamos a poner ejemplos para que la gente yo creo que le quede más claro. Tenemos 4 días de entrenamiento de fuerza a la semana, ¿no? Metemos lunes, martes, jueves y viernes, por poner un ejemplo, ¿vale? Lo segundo sería establecer el cardio. ¿Cuándo vamos a establecer el cardio? Lo ideal, lo que hablan por lo menos los autores, no es que lo diga yo, sino que lo dice la ciencia, ¿vale? Lo que se ha visto es que lo ideal es que se ponga el entrenamiento aeróbico en días diferentes. Es decir, si vamos a entrenar lunes y martes, jueves y viernes, pues que el aeróbico sea miércoles y sábado, por ejemplo, si metemos 2 días a la semana, que haya por lo menos un mínimo de 24 horas para que se disminuyan al máximo esas interferencias. Vale, y ahora tenemos el caso del típico que dice, no, pero es que yo tengo 4 días a la semana para entrenar y solo puedo entrenar esos 4 días, ¿no? Al final hay que adaptarse, bueno, cualquier entrenador o profesional del deporte se adapta mucho, o sea, lo suyo es individualizar, ¿no? Adaptarse al individuo. Entonces ahí tendríamos que ver, meterlo tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento aeróbico en el mismo día, ¿bien? ¿Qué ocurre aquí? Que dentro de ese día, si tenemos la posibilidad de hacerlo distanciado, lo vamos a hacer distanciado, ¿vale? Es decir, yo entreno fuerza por la mañana, pues intentaría que el entrenamiento cardiovascular se hiciese por la tarde, si puede ser a última hora. Sí que recomiendan que haya por lo menos 6 horas entre medias, ¿vale? Para que esas adaptaciones que produce el entrenamiento de fuerza no se vean pisadas. Vale, y luego tenemos la otra opción, que es el que dice, vale, yo es que solo tengo 4 días de entrenamiento a la semana, pero esos 4 días las tengo que hacer a la misma hora, porque tengo un montón de cosas, porque soy emprendedor, porque, bueno, diversos factores, ¿no? Pues si ocurre esta situación, lo ideal, si teniendo en cuenta que el entrenamiento de fuerza es la base, sería meter el cardiovascular después de este, ¿vale? Pero claro, lo primero que tenemos que meter el cardiovascular después para que cuando vayamos a hacer el entrenamiento de fuerza lo hagamos de manera eficiente. Es decir, lo que estamos contando es que haya un buen rendimiento, ¿no? Buscar una buena tensión mecánica y que no se vea pisado por otras cosas. Entonces, ir descansado al entrenamiento de fuerza y después de hacerlo, meter cardiovascular, pero de intensidad media-baja. ¿Vale? De intensidad media-baja no vamos a meter mucho en vía de señalización, pero Sí. lo que hemos dicho de las interferencias, al final, las adaptaciones que se buscan con el entrenamiento de fuerza, si tú haces un cardio de alta intensidad luego, se va a ver interferido y no vas a conseguir ni adaptaciones de uno ni adaptaciones de otro, ¿vale? Entonces, lo ideal es que después, si el cardio lo haces después de hacer fuerza, que sea de intensidad media-baja, es lo ideal. Sí, eso Eh, es. sí, De bueno, comentarte, añadir un poquito en este tema, que sí que es verdad que estamos llevando un poco la conversación para gente que a lo mejor compite en algún deporte y demás. Y yo también quería añadir que, bueno, que al final estos fenómenos de interferencia, que estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, todo lo comparto absolutamente todo contigo. También sí es cierto que en personas en las que buscamos un objetivo que a lo mejor sea más la pérdida de peso sin estar relacionada con un deporte, yo creo que aquí, como antes bien has comentado tú, lo principal es generar una adherencia, sí. porque a este tipo de personas al final tampoco les va a interesar mucho luego rendir o sea, a ellos les va a dar igual levantar 15 kilos que levantar 10 o correr 5 kilómetros en 10 minutos que hacerlo en 5.
Por lo que aquí en este punto sí que Alberto se ha centrado un poquito más, así lo complementamos los dos, en deportistas que quieran buscar esa pérdida de peso y a la vez mantener al máximo posible esas adaptaciones que se van a producir, que está claro que sí que se ha visto en la literatura que hay interferencias, pero también se ha visto que los programas estaban un poquito mal diseñados y siempre se han diseñado también conforme a volúmenes que no estaban igualados, o luego incluso había veces que se llegaba al fallo muscular. Eso hay que verlo también un poquito, pero ahí comparto contigo en que interferencia se va a producir porque al final son rutas metabólicas distintas, que unas van a implicar unos cambios y otras van a implicar otros, pero debemos minimizarlas en ese caso y ya te digo, para personas que no estén buscando tanto el rendimiento, sino una pérdida de peso como tal, al final lo importante va a ser establecer una adherencia. Sí que Claro, es cierto que yo contigo comparto totalmente lo que has dicho de antes el entrenamiento de fuerza, porque al final también es cierto que este requiere de una complejidad técnica más elevada. Al final no es lo mismo hacer una sentadilla, que es un patrón de movimiento más complejo, que a lo mejor la carrera, que también es compleja, pero al final es preferible los gestos técnicos y que nos van a permitir una mejor técnica hacerlo primero y luego ya después pasar a ese entrenamiento. Pero está claro que en este tipo de personas, al final lo primero que tenemos que buscar es la adherencia y que ellos se sientan totalmente comprometidos en el programa, porque de nada nos va a servir ponerle un entrenamiento y decir, es que la ciencia dice que esto primero, esto, esta dosis, días alternos, si a los 5 días va a decir el hombre, ya, a mí es que la ciencia me da igual, pero es que yo no quiero volver. claro, claro. Sí, ahí ya entraría un poco el tema de qué nivel partimos, ¿no? ¿Vale? Es decir, no es lo mismo una persona que, por ejemplo, que está empezando a entrenar, que ahí sí que te tendrías que olvidar un poco del tema de interferencias y tal, y dedicarte a entrenar, y no dedicarte a entrenar, sino a dedicarte a coger técnica, a ver cómo te adaptas a cada tipo de entrenamiento y demás, antes de meterte en camisas de once varas, ¿no? Claro. Pero una vez que ya tienes cierto nivel, que ya eres intermedio, ¿vale? Ya a lo mejor tienes que ir hilando un poquito más fino, si quieres conseguir objetivos más allá de lo que ya has conseguido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí te doy la razón, obviamente, que hay que ver en qué nivel partimos, pero a medida que vamos avanzando, ir hilando un poquito más fino en cada una de las cosas. Y una de las cosas en las que hay que hilar un poquito más fino cuando eres avanzado es en esas interferencias, ¿no? Respecto a lo que tú has dicho, también, o sea, al final hay que, en sujetos novatos, hay que dedicarse digamos, eso, lo que hemos estado hablando, entrenar y tal, pero cuando vamos a realizar la técnica, sí que es verdad que lo que tú has dicho, la técnica hay que realizar, por lo menos en ejercicios como sentadillas, pesos muertos, que son un poquito más complejas, la técnica hay que realizarla de manera efectiva, ¿no? Entonces, ir al gimnasio después de haber entrenado a lo mejor carrera en la que ya te sientes fatigado, no es lo más óptimo. Entonces, por norma general, como norma general para que se quede la gente con ello, si puedes entrenar la fuerza antes que el aeróbico, mejor. Si no, pues ya buscarte un poco las habichuelas tú mismo digamos, diseñar el programa, ¿no? En base a lo que hemos dicho nosotros. Sí, sino también, que creo que no lo hemos comentado, el trabajar un poquito por hemisferios corporales. Al final puedes trabajar, si te toca rutina de fuerza y resistencia, puedes trabajar la resistencia, por así decirlo, en forma de carrera o en forma de bicicleta, y luego puedes trabajar lo que es el tren superior a modo de fuerza. Así tampoco habría tantas interferencias. Eso Y es. otra cosa por añadir también con esto del fenómeno de interferencia, que también es cierto que se ha visto que en sujetos novatos este fenómeno de interferencia prácticamente no aparece. O sea, en personas que están iniciándose, si se mezcla el entrenamiento aeróbico con el de fuerza, siempre intentando decir lo que hemos estado comentando, se ha Ujú. visto que la interferencia es menor que en sujetos más avanzados. Así que también en sujetos más iniciales, no hay que temer tanto esa interferencia porque se ha visto que prácticamente se llevan bien sin disminuir el rendimiento. Correcto, tío, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Vale, pues si te parece pasamos al tercer punto, que para mí este es un punto súper importante en este programa de peso, de pérdida de peso, y es Ujú. hablar un poquito sobre el NEAT, que vamos a explicar ahora lo que es, y sobre, pues eso, que también hemos estado hablando ya un poquito, y sobre la adherencia a este programa de pérdida de peso. Vale, eso es. Vale, pues el NEAT,
porque mucha gente no lo conocerá, pero para que se familiarice un poco con el término NEAT, el NEAT se refiere a todas las actividades que conllevan un gasto energético, pero que no, ese gasto energético no procede de la actividad física, ¿vale? Por poner ejemplos, pues cuando vamos a la compra, cuando hacemos las tareas de casa, cuando estamos incluso estudiando, ¿vale? Eh, también entra dentro de esto la termogénesis, ¿vale? Que la termogénesis es, digamos, por decirlo de alguna manera, el gasto que crea tu cuerpo al hacer los procesos digestivos, ¿no? Los procesos metabólicos. Entonces, abarca todas esas actividades que no tienen que ver con la actividad física o con tu entrenamiento, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Vale, esto hay mucha gente que no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Porque realmente la gente cuando entra en un programa de pérdida de peso, lo primero que hace es decir, Buah, voy a seguir a rajatabla la dieta, voy a seguir a rajatabla el entrenamiento y se olvidan de lo demás. Estás haciendo el entrenamiento perfecto, como el número de series, de repeticiones, la intensidad que te está diciendo tu entrenador. Estás haciendo la dieta perfectamente que te ha dicho tu nutricionista, pero te estás olvidando que el resto del día estás sentado en el sofá, ¿vale? O sea, Eso. eso para mí, bueno, para mí, para cualquier entrenador, es un fallo muy grande. Porque realmente la mayoría de calorías que se gastan al día, o sea, no sé el porcentaje exacto, pero más del 80% se gastan a través del NEAT. Con lo cual, lo más inteligente desde mi punto de vista y desde el tuyo seguro que también sería aumentar ese NEAT. Lo primero, seguir el entrenamiento, obviamente, seguir la nutrición, pero intentar aumentar ese NEAT, ya sea paseando más al día, intentando no coger el coche para ir a los sitios, moverte, si por ejemplo trabajas en una oficina, intentar moverte cada media hora, cada hora, darte un paseo, incluso yo sé que hay gente que lo tiene un poco complicado a la hora de decir, hostia, es que yo trabajo mucho, tío, y yo encima de trabajar mucho, yo tengo que ir al trabajo en coche, trabajo en una oficina y demás, vale. Yo a estas personas les recomendaría hacer pequeños bloques de 10 minutos en los que se trabajen ejercicios, como pueden ser como pueden ser flexiones, como pueden ser cualquier ejercicio que puedas hacer sin material y conlleve un gasto calórico. ¿Vale? Al final, lo que intentamos es aumentar ese NEAT diario para que al final del día el número de calorías que hayas ingerido sea inferior al que estás gastando, ¿no? Que es lo que se busca en la pérdida de peso. Eso es, sí, totalmente de acuerdo. Se ha visto y ya está más estudiado que quemamos más kilocalorías a lo largo del día con acciones como la que se ha comentado. A lo mejor si nuestra casa está en un quinto, pues no cojas el ascensor, coge las escaleras, bájate una parada antes de la estación de metro, ves a hacer la compra, no vayas en coche. Pues eso es ir sumando poco a poco y ese poco a poco está totalmente comprobado que hace más que una hora de ejercicio. Porque esto Sí, también suele ser un problema que solemos tener la gente, los nutricionistas, cuando vamos a realizar una dieta a una persona. Como bien sabrás, al final te piden factores como el peso, la edad, la altura, pero luego también se pide un factor de actividad, de este caso de mm, ejercicio. claro. Y basándonos en lo que nos aportan estas tablas, al final que tu gasto sea más o menos depende del ejercicio y de la actividad física que hagas. ¿Qué pasa? Que en estas tablas te pregunta únicamente que cuántos días realizas ejercicio. Claro, aquí puede haber un error muy grande, porque una persona puede decir, vale, pues yo voy al gimnasio 4 veces a la semana. ¿Qué implica esas 4 horas a la semana? Vale, implica que esas 4 horas a la semana tú estás haciendo ejercicio. Pero ¿qué pasa después de ese ejercicio? O sea, no es lo mismo una persona que está 4 horas a la semana haciendo ejercicio o una hora al día haciendo ejercicio que una hora haciendo ejercicio al día andando 20.000 pasos que una persona que anda 3.000 pasos. Así que Claro. a la hora de establecer este déficit energético, esto es súper importante. Y yo, de hecho, siempre que una persona viene a mi consulta o a través de mis asesorías, me es más importante preguntarle qué actividad lleva diaria, o sea, a qué se dedica, en qué trabaja, qué hace después de trabajar y después de entrenar, porque yo, si por ejemplo da menos de 10.000 pasos, yo ya lo considero en la categoría baja. O sea, en la de menos, en la que menos gasto va a tener. Aunque me diga, pues yo hago 2 horas de ejercicio al día. Vale, pero es que, como estamos comentando, es muy importante la actividad diaria.
Y Sí, aquí, al fin y al cabo, también es fácil de poder cuantificar esto, porque a día de hoy tenemos un móvil que le llevamos en el bolsillo, te cuenta los pasos, te cuenta, ya los relojes inteligentes te cuentan la frecuencia cardíaca que tienes a lo largo de todo el día. Así que, por mi parte, y creo que también lo compartes, eh, quiero hacer un punto súper importante aquí de recalcar la importancia que tiene esa actividad física, que es, como hemos comentado, ese NEAT de las acciones diarias, cotidianas, de levantarte de la silla, andar, coger escaleras en vez de ascensor, llevar una vida activa, porque eso va a multiplicar el éxito que va a tener esta pérdida de peso. totalmente. Además, es que aquí luego ya entra en juego el tema de educación, ¿no? Porque también es papel del entrenador o del nutricionista educar a la gente en cuanto a qué es lo beneficioso. Eso Porque es. hay mucha gente que le dicen, vale, pues tú tienes que hacer 10.000 pasos. No, pero explícale por qué. Explícale por qué es beneficioso y qué es lo que va a conseguir con ello, ¿no? Como ya he dicho, hay muchísima gente. O sea, yo me he encontrado, cuando he estado trabajando en gimnasio y demás, me he encontrado gente que va al gimnasio y dice, no, yo lo que quiero es perder peso, ¿vale? Estoy hablando de, yo vivo en un pueblo, ¿vale? Que puedes ir andando a cualquier sitio. No, yo lo que quiero es perder peso. Y vale, le adaptas la tabla a lo mejor un poco a la pérdida de peso, le dices lo que tiene que comer, no sé qué, y ves que está viniendo en coche. Yo, no, no, así no. O sea, a ver, que realmente lo primero que tienes que hacer es coger, andar, hasta casa, o sea, ponerte las zapatillas y venir andando. Y una vez que vengas andando y que empieces a habituarte a esa rutina, ya céntrate a lo mejor en otras cosas o empiezas a hilar más fino en otras cosas, ¿no? Pero yo estoy seguro, estoy segurísimo que mucha gente, y si a alguno de los que nos esté viendo le ocurra, que está estancado en cuanto en el momento de está entrenando, está llevando una nutrición bien y se ve estancado a la hora de perder peso, que pruebe aumentar el gasto calórico diario, bueno, aumentar el NEAT con cualquier tipo de actividades. Ya te digo, hay muchas formas. Puede ser que vayas a los sitios andando, que en vez de coger las escaleras mecánicas, subas la escalera, que vayas a hacer la compra andando, no sé. Sí, Hay sí, muchas hay formas de moverte. Al mil, final, mil opciones. eso es. Y está claro que se va a ver potenciado ese efecto de la pérdida de grasa, segurísimo. Seguro, seguro, tío. Vale, pues si quieres cerramos este punto y vamos con el siguiente. Y aquí sí que quería comentar algo que la gente suele hacer de forma errónea y es uno de los principales errores a mi cuenta a la hora del entrenamiento en la pérdida de peso, que es un poquito lo que va relacionado con ese tipo de entrenamiento que se intenta vender para la pérdida de peso en el que las repeticiones tienen que ser muy elevadas, la intensidad tiene que ser baja y bueno, vamos a ver qué nos puedes comentar sobre qué tipo de entrenamiento de fuerza debemos llevar en cuanto a volumen, intensidad y tipo de ejercicios en estos programas. Vale, perfecto, tío. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, que es que lo que se busca en un programa de pérdida de peso, es trabajar para conseguir, no para conseguir hipertrofia, sino para conseguir entrenar de cara a hipertrofia, ¿no? Entrenar de cara a, en este caso, mantenimiento de la masa muscular, porque estando en déficit calórico es complicado aumentar la masa muscular, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿vale? Y cuando dice, yo entreno para hipertrofia, entrenar para hipertrofia conlleva que el número de repeticiones sea no tiene por qué ser así, pero normalmente el rango de repeticiones sabemos que tiene que estar entre 6 y 20, como mucho 25 repeticiones, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo primero que habría que concienciar a la persona, que realmente estás en una etapa de pérdida de peso, pero realmente tienes que entrenar, por decirlo de alguna manera, como un culturista, ¿vale? Sí, Tienes que entrenar fuerza, ¿no? Eh, cualquier persona que está metida en el mundo sabe cómo hay que entrenar, pero sí que es verdad que hay que recalcar o desmontar mitos como el de entrenar a altísimas repeticiones. Entrenar a altísimas repeticiones al final no te va a provocar esa tensión mecánica que estás buscando, ¿vale? Esa potenciación de la tensión mecánica. Y lo que te va a hacer al final es un trabajo prácticamente cardiovascular. Ahí no estás entrenando fuerza. Es decir, si tú trabajas a 60, 70 repeticiones, el estímulo que tu músculo se está llevando no es un estímulo propiamente de fuerza, es un estímulo más cardiovascular, ¿vale? Por otra parte, hablaríamos del tipo de ejercicios que vamos a realizar. Aquí entraría en juego un poco también las preferencias de la persona, ¿no? Porque
hay muchos ejercicios que se pueden programar en un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Sobre todo, si estamos en una etapa de pérdida de peso en personas que son que se inician, a lo mejor ejercicios más multiarticulares, ¿vale? Por el tema de que, aparte de conllevar un mayor gasto energético, también nos van a dar esa tensión mecánica, ¿no? Entonces, si metemos ejercicios más multiarticulares, a lo mejor puede que aumente ese gasto calórico también. En cuanto al número de series, aquí sí que es una forma muy, muy individualizada, ¿no? Al final estamos hablando del volumen de entrenamiento. ¿Cuántas series tiene que llevar una persona? Pues bueno, va a depender en cierto modo del nivel de entrenamiento que traiga. Personas que llevan muchos años entrenando van a soportar grandes volúmenes de entrenamiento y personas que empiezan o intermedias a lo mejor pueden hacer 14, 13, 14 series al día van o están ya superando su umbral, ¿no? Claro. Entonces habría también que matizar un poco, ¿no? Y en cuanto a la intensidad, sí que es verdad que personas que se empiezan a adaptar no están muy adaptadas a lo que viene siendo una intensidad alta de entrenamiento, que a lo mejor están a 5 repeticiones del fallo y se creen ya que están ahí muriéndose. La intensidad que se ha visto ideal para el entrenamiento de fuerza es quedar entre RIR 1 y RIR 4. Y muchos dirán, vale, ¿qué es el RIR? El RIR es las repeticiones que te dejas en recámara. Vamos a poner un ejemplo. Si tú haces un press banca a 10 repeticiones con RIR 3, quiere decir que cuando llegas a la repetición 10, te quedarían 3 repeticiones para llegar al fallo. O sea, tendrías que fallar en la 13. ¿Sí? Eso es un RIR 3. RIR 2 sería que tendrías que fallar en la 12. RIR 1 sería que tendrías que fallar en la 11. Y más o menos eso sería la forma que se llevaría de entrenar, ¿no? En cuanto a la intensidad. La mayoría de ejercicios, si son ejercicios un poquito más extenuantes, quizás quedarnos más RIR 3, RIR 4. Y si son ejercicios más analíticos, por ejemplo, como ser un curl de bíceps o una extensión de tríceps, quizás ya, ya meternos un poquito más más cercano al fallo, ¿no? Bueno, así a rasgos generales, estoy hablando un poco de las bases del entrenamiento. Tampoco, no sé Claro. por dónde lo queréis llevar tú. Sí, yo más o menos era por ahí por donde te lo quiero llevar y bueno, ahora voy a dar un poquito yo mis recomendaciones o lo que yo suelo ver que suele realizar la gente y quiero aportar aquí a esta charla. Y bueno, en cuanto al tipo de ejercicio, como tú bien has comentado, es importante, súper importante lo que has dicho. Al final la adherencia es vital. Sí que considero que aquí en este apartado tienen una vital importancia los movimientos multiarticulares, por lo que has comentado. Se ha visto en estudios que esa pérdida de peso es más pronunciada en rutinas en las que se incorporan estos movimientos, como puede ser la sentadilla, el pre de banca, pre militar. Al final lo que buscamos es intentar con esos ejercicios aumentar el reclutamiento de masa muscular, que se intente movilizar la mayor cantidad de masa muscular y eso va a producir, al fin y al cabo, que esa oxidación de grasas se produzca en mayor medida. Además que está comprobado que tanto a nivel de salud, por ejemplo, en personas diabéticas, no vale únicamente con trabajar la pierna para que haga una mayor sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo, sino que se necesita mover toda la masa muscular. Por lo que yo aquí centraría en eso, centrarnos en ejercicios multiarticulares, siempre también, está claro, acompañarlo de ejercicios auxiliares, monoarticulares, el típico pull de bíceps, jalones, bueno, jalones sería también multiarticular, pero eso, centrar en multiarticulares y luego ya a partir de aquí añadir esos monoarticulares y un poquito más auxiliares. En Eso es. cuanto al volumen de entrenamiento, sí es cierto y quiero añadir que, como bien has dicho, cada persona tenemos un volumen óptimo, por así decir, y vamos a establecer un rango donde deberíamos trabajar y es, digamos, a partir de aquí, más de aquí no podremos recuperarnos bien, o sea, más de aquí estaríamos sobreentrenando y luego menos de aquí no estaríamos teniendo ese estímulo eficaz y en este rango de recorrido aquí es donde deberíamos entrenar. ¿Qué pasa cuando llevamos una dieta hipocalórica o de restricción? ¿Qué pasa? Que el volumen que necesitamos es mayor. ¿Qué pasa? ¿Por qué es mayor? Porque al final necesitamos mantener esa masa muscular y necesitamos un estímulo más grande para mantenerla. ¿Qué pasa con el superior? Que baja. ¿Por qué? Porque con ese déficit de calorías no nos van a permitir recuperarnos también. Por lo que aquí tenemos que hilar un poquito más fino y dialogar mucho con nuestro deportista y ver en qué valor se encuentra ese volumen óptimo. Claro. Y en cuanto a la intensidad, totalmente de acuerdo contigo. Al final, yo no soy partidario de cambiar el tipo de entrenamiento. Al final,
igual que si tu objetivo es la hipertrofia, cuando tú estás en pérdida de peso, tu objetivo, aunque no se vaya a producir, debe ser la hipertrofia igual, porque eso va a aumentar siempre la síntesis proteica y ese mantenimiento de masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad nunca se debe bajar. Siempre tenemos que estar a una intensidad entre 1 y 4 de RIR, como bien has dicho, y no irnos a esas típicas tablas de 20 repeticiones con 5 kilos. Ujú. Porque al final la musculatura, si queremos mantenerla, necesita de ese estímulo, necesita de decir, soy útil, porque con esa pérdida de peso, al final el cuerpo se intenta proteger y lo que no le funciona o lo que no necesita, lo va a ir quitando de ahí, porque al final el cuerpo lo que busca es la supervivencia, no esa pérdida de peso, está claro. Ujú. Y Total. un último apunte de que esto sí que quiero dejarlo siempre claro y me encanta comentárselo a todo el mundo. Siempre que te llegue a ti una rutina en la que el entrenador o la persona donde lo hayas sacado te ponga el peso, las repeticiones exactas, las series sí que se puede poner porque eso es cuestión del entrenamiento, pero siempre que te ponga las repeticiones exactas que tienes que hacer o el peso que tienes que emplear, rompe la rutina. No funciona, o sea, no sirve. O sea, yo estoy desquiciado y siempre se lo comento a todo el mundo. O sea, tu cuerpo va a entender si haces 12 repeticiones o si haces 13. O sea, ¿qué pasa? Que si haces 13 en vez de 12 vas a empeorar y si haces 11 en vez de 12 vas a disminuir. Al final tenemos que centrarnos en nuestro carácter del esfuerzo. En decir, vale, yo paro aquí porque de verdad aquí esto ha generado este estímulo en mi musculatura. Así que quería añadir eso. Cualquier rutina en la que se fije un peso o una repetición exacta, esa rutina duda mucho de ella. Al final lo más óptimo es establecer rangos de repeticiones. Y es muy Claro, interesante también trabajar en todos los rangos, porque no siempre, como se ha dicho, la hipertrofia se va a producir entre 8 y 12 repeticiones. La hipertrofia también se produce en 5 repeticiones y en 20 siempre y cuando el estímulo y estar cerca del fallo sea la clave. claro. Totalmente de acuerdo contigo, tío. Además, ahí entra en juego, como ya hemos dicho anteriormente, la educación, porque tú lo que tienes es que educar, bueno, en este caso más bien enseñar a la persona cuál es la intensidad. Es decir, que tú sepas que un RIR 3 es un RIR 3, ¿vale? Entonces, Eso es. cuando tú sabes que un RIR 3 es un RIR 3, cuando yo te lo ponga en la programación, tú vas a saber más o menos qué peso tienes que usar para llegar a esa intensidad, ¿no? Eso es. Ajustar Entonces, tu peso en función de la intensidad. eso es. Cuando tú has dicho el volumen se lo tienes que... No sé si a mí se dejármelo. Ahora, Alberto, que se te había cortado. ¿Se me había cortado a mí? Hostia. Sí, ahora ya. Vale, perfecto. Vale, lo que te estaba diciendo, que al final, cuando tú ves cómo va evolucionando esa persona, o esa persona mismo se ha ido viendo ella, cómo va evolucionando y sabe cuántas series tiene que hacer a lo largo de un mesociclo, bueno, un mesociclo, para el que no sepa, es, digamos, como una rutina de entrenamiento, ¿vale? Un mesociclo de un mes, mes y medio, digamos, para que la gente lo entienda, es como la rutina que se establece durante, por ejemplo, un mes y medio. Entonces, si una vez que has establecido el volumen, el número de series que vas a hacer cada semana, tú le pones la intensidad, pero no con la carga exacta que tú quieres que trabaje. Es decir, no con 20 kilos ni con 30 kilos, no. Tú le vas a poner la intensidad que quiere llegar, pero él va a determinar cuál es el peso que va a coger, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que estamos hablando, las rutinas prediseñadas que te vienen con los pesos y demás, bueno, prediseñadas, ¿no? Que la de la diseñe tu propio entrenador con pesos y exactamente con lo que tienes que hacer, no. Hay que jugar un poco con los rangos y hay que jugar un poco con la propia sensación que tú tengas, ¿no? Eso es. Al final, a tu entrenador le tienes que fijar una intensidad y un rango de repeticiones en el cual tú quieres que esté ese determinado ejercicio y luego que sea el sujeto, o si estás tú con él, determinar entre los dos cuál va a ser esa carga para que produzca las adaptaciones que estás buscando con ese volumen y con esa intensidad. Claro. Y sí, y además hay gente que, por ejemplo, lleva estancado un tiempo, ¿vale? Sabe entrenar, lleva ya entrenando tiempo, pero está estancada y acude, por ejemplo, a un entrenador, ¿vale? Eh, Esa gente, lo primero que tienes que tener, tienes que estar un tiempo, ¿vale? En el cual
tú sepas cuál es exactamente su volumen de entrenamiento. Porque claro, hay que estar por lo menos 3 4 meses apuntando cómo te sientes con esta carga, cómo te sientes con este volumen y demás, ¿no? Y una vez que ya te hayas adaptado o a ese volumen, a esa carga, o digamos, con qué rangos tienes que jugar tú, o con qué volumen de entrenamiento tienes que jugar tú, ya irle adaptando un poco la rutina a él, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. No sé si querrás añadir tú un poquito más de respecto a este tema. No, yo creo que en este sentido ha quedado todo claro. Yo es algo que tenía vital importancia en recalcar en esa intensidad, porque sí es cierto que es que te paras a pensarlo y es que no tiene ninguna lógica. O sea, decir 12 repeticiones, ¿por qué? O sea, si al Ya, final tú tienes que parar cuando tienes que parar, o sea, cuando la intensidad tuya, percibida y de la fuerza que ha realizado tu musculatura, te diga, vale, para aquí, porque a partir de aquí no es óptimo, o a partir de aquí, porque sí que es cierto que yo, y eso me lo encuentro en multitud de ocasiones, gente que va contando repeticiones y de repente en la 12 para. Y le dice, ¿por qué has parado? Dice, porque tenía que hacer 12. Ya, pero claro. ¿y si pudieras hacer diez repeticiones más, también paras en la 12? O sea, no tiene sentido. O que incluso ves que están fallando, en la 10 fallan y siguen porque tienen que llegar a 12. O sea, si es que has llegado al fallo muscular, es que no tiene sentido. Te veo parado. Se me para ahora. No ¿Me sé, ves tú ponerlo ahora todo. mismo? Ahora se te ha parado a ti, pero ya está bien. Vaya, Que joder. comenten abajo a ver a quién se le para y lo vemos. No te escucho, Marcos, tío. No sé si tú me escucharás a mí. ¿Me escuchas ahora? A ti yo sí que te escucho. ¿Tú me Ostras. escuchas? De decirnos en comentarios si se nos escucha o no, a ver cómo podemos solucionarlo. Se para, tío. ¿Tú me oyes? Mm, ¿Ahora me oyes, Alberto? No te escucho bien, tío. Se os veis, se os oye a los Se dos. corta todo. Yo creo que a ti se te. No sé, no sé A si mí sí que se. salirme o qué hacer. Te escucho Venga, súper te, cortado. te saco y te vuelvo a entrar. ¿Vale? Me Espera. salgo de uno, porque es que yo creo que Vamos a volver a invitar a Alberto y a ver si a partir de aquí ya nos deja. Ya nos queda un último tema y finalizamos esta charla de la mañana. Nada, deciros que ahora trataremos un poquito, ya que los dos también dominamos un poquito, el tema de la nutrición y del aporte proteico en este tipo de pérdida de peso, ¿vale? Así que nada, si queréis, mientras Alberto se va comentando, se va conectando, os comento yo un poquito todas las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de la nutrición. A ver si conecta Alberto. Bueno, vamos empezando y ahora que Alberto me mande la solicitud. Bueno, en cuanto al tema de la nutrición, como todos sabemos, al final lo que buscamos con una pérdida de peso es gastar más kilocalorías de las que de verdad consumimos. O sea, sería reducir las kilocalorías para de esta forma. Mira, ya veo que Alberto está aquí. Para que de esta forma al final el gasto de energía sea mayor, porque si al final comemos más calorías de las que quemamos o las mismas, esta pérdida de peso no se va a producir. Se queda parado, creo, Alberto. Ahora, ¿qué tal? Alberto, ¿me escuchas bien? Vale, seguimos y ahora que Alberto nos comente. Pues eso, al final lo que buscamos es ese déficit de energía
que lo podemos conseguir de tres maneras. Podemos conseguirlo manteniendo la actividad física y bajando las kilocalorías. Lo podemos hacer manteniendo las kilocalorías y aumentando las, que sería en este caso aumentar la actividad física y reducir las calorías. Como es obvio, al final esta tercera opción es la opción más adecuada porque nos beneficiamos de ese incremento de la actividad física, no solo en ese incremento del gasto energético, sino que también produce adaptaciones en salud para sensibilidad a la insulina, mejora de la masa muscular, mantenimiento de esta. ¿Y qué vamos a conseguir con esa reducción de energía? Vamos a conseguir lo que hemos comentado, que ese déficit sea aún mayor, que incluso se vea potenciado con la actividad física y de esta forma podemos conseguir un combo que sin duda es la clave en esta pérdida de peso. Por lo que mi recomendación, como hemos estado hablando en toda esta charla, es llevar un entrenamiento que no sea muy distinto al que hemos estado llevando durante la preparación de esa hipertrofia o de esa no pérdida de peso, de ese mantenimiento. Y luego sí, reducir la ingesta de calorías. Ahora, tío, Ahora mejor. hostia, es que me he tenido que cambiar de sitio porque yo creo que es que no estaba llevando bien la conexión. Sí, ya hemos entrado en el tema un poquito este de la importancia de la nutrición. He estado comentando que al final lo importante es ese déficit energético, que lo podemos conseguir de diferentes formas, reduciendo kilocalorías, aumentando actividad física. Y bueno, al Ujú. final recalcarlo otra vez, que yo creo que lo más importante y el que más beneficios nos va a traer es reducir las kilocalorías y aumentar la actividad física. Las dos cosas al final, tanto a nivel de salud como a nivel de optimización de la pérdida de peso, va a ser lo mejor. No sé si Sí, quieres añadir tú algo al respecto o quieres hacer alguna anotación. sí. Bueno, a ver, respecto a las calorías, ya que lo comentas, lo comenté también en mi directo con Gonzalo el domingo, pero me gustaría recalcar en que no es estrictamente necesario, desde mi punto de vista y mi experiencia con gente y conmigo mismo, el hecho de contar calorías como tal, ¿vale? Eh, o sea, puede resultar bastante, bastante eficiente a la hora de llevar un programa, pero no es totalmente necesario. No es totalmente necesario porque más que nada habrá gente que se adapte bien a contar calorías y habrá gente que le suponga un estrés psicológico. No, ya no estrés psicológico, porque cuando digo estrés psicológico es llevarlo al tema de, vale, salgo este fin de semana y ya estoy pensando, hostia, me estoy pasando las calorías, voy a intentar compensar mañana, ahí ya entramos un poquito en tema psicológico, pero el hecho de que no se adhiera, ¿vale? Al tema de nutrición porque tenga que estar contando calorías, porque le resulta un coñazo y eso al final le lleve a desistir del programa de entrenamiento y de pérdida de peso, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es decir que no es necesario el hecho de contar calorías, pero que sí que sería necesario a lo mejor al principio tener un par de semanas o tres en las que tengamos un conteo, por lo menos para saber si tú sabes los alimentos que más o menos vas a incluir en tu dieta, porque te las haya puesto el nutricionista o porque te haya estado informando y van a ser los que vas a estar incluidos. Por lo menos saber las calorías y los macronutrientes que tiene cada uno de esos alimentos, ¿vale? Y una vez que establezcamos eso, que sepamos que nos familiaricemos con ello y que hayamos hecho un par de semanas o tres de conteo de calorías, ya si nos está suponiendo mucho esfuerzo eso de contar calorías, podemos ir poco a poco quitándolo y ir escuchando nuestro cuerpo, viendo cómo nuestro cuerpo nos pide, ¿vale? Cómo nos va pidiendo, digamos, cómo, si nos encontramos más saciados, menos saciados y demás, ¿vale? Eso en cuanto al apunte de calorías. Y luego ya, no sé si has estado hablando un poco del tema, bueno, macronutrientes y demás. No, de eso Ah, no hemos hablado nada. comentado Sí nada, ¿no? que me gustaría a mí añadir esto que estás comentando de las kilocalorías, que sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que al final este conteo de calorías le va a suponer un estrés. Yo como nutricionista y como dietista, mejor dicho, y como persona que está llevando a diferentes clientes, sí que, a ver, en nuestro caso yo me encuentro con muchos problemas a la hora de cuantificar platos o cantidades de comida, porque sí que es cierto que a lo mejor a esa persona la pones pasta y ¿cuánto de pasta? Por lo que yo creo que al final tienes que intentar
no le tienes que llevar a que esté siempre contando calorías, pero sí como educando un poquito a que sepa apreciar cuáles son las cantidades óptimas y demás. Eso. Yo, por ejemplo, cuando yo paso un plan de nutrición a una persona o a un cliente, yo le pongo pesos, pero yo siempre le digo que para nada tiene que estar siempre pesando la comida. O sea, al final, tú si a una persona, por ejemplo, a la hora de realizar la pasta, la educas a que antes de echarlo en la cacerola a hervir, lo eche en un vasito. Si tú, por ejemplo, le marcas 80 gramos, la primera vez se lo pesa y dice, vale, pues más o menos es esta cantidad. Lo echa. Única vez que lo tiene que pesar. Ya el resto ya más o menos vas sabiendo cuál es esa ración óptima y demás. Por lo que yo aquí no me pongo ni en la parte de no hay que contar nada, ni en la parte de hay que contarlo todo. Yo prefiero dar una herramienta y que luego sea la persona la que vaya viendo. Por ejemplo, a la hora de la típica de programar la carne. 80 gramos de filete de pavo. Pues esa persona el primer día va a coger el filete de pavo, va a pesar 80 y va a decir, oiga, si un filete de pavo pesa 80, pues ya sabe que si hay 40 gramos de pavo es la mitad del pavo y si sabe que es el doble, tiene que echar otro filete. Al final Claro, cuenta una vez y le sirve. Es más o menos ir educando en esas cuantías de cantidad porque sí que es cierto que hay mucha gente que tiene un problema en este sentido. Y que incluso acabo de ver hace nada un estudio que al final un plato, si tú te le terminas, si este ha sido muy grande o muy pequeño, tu saciedad y tu estado de hambre va a depender de que te lo hayas comido todo. claro. Que es Al súper final, curioso, que ahí es muy difícil distinguir. Por eso me gusta aportar esta herramienta y que la gente sepa usarla. claro, al final es que no somos solo llenar el estómago, sino vemos también, ¿no? Entonces, esas Exactamente. señales de ver un plato vacío hacen que se activen diferentes sistemas y al final acabamos segregando, sintetizando hormonas como la leptina, que la leptina es la que nos informa un poco de la saciedad, ¿no? Cuando hay niveles altos de leptina nos están diciendo o por lo menos tu cuerpo te dice para ya de comer, ¿no? O sea, o ya está bastante saciado, ¿no? Entonces sí que es verdad que entran en juego varios factores. Eh, tirando por este tema, también quería, o por lo menos aconsejar, de que ya, bueno, ya que hemos dicho con el tema de saciedad, incluir alimentos que sacien, ¿vale? Y alimentos que sean saciantes, porque a ti te dicen, vale, tú tienes que meterte 2.000 calorías para empezar a perder peso, pero dentro de esas 2.000 calorías hay estrategias y estrategias, porque le hablaba el otro día también con Gonzalo que incluir un plátano en una etapa de pérdida de peso puede tener su cabida, pero seguramente tengas alimentos que sean más adecuados para el momento que meter un plátano, que el plátano lo que te hace es crear un pico de insulina rapidísimo, que, vale, durante 15 minutos te quita el hambre, pero luego a la media hora vuelves a tener hambre. Sin Sí. embargo, tú incluyes alimentos como patatas, como legumbres, como eh, alimentos que básicamente tienen un impacto en la insulina bajo, ¿no? Es decir, que van creando esa subida de insulina progresiva y te ayudan a mantenerte un poquito más saciado, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias que no nos fijemos solo en las calorías, sino los alimentos. Lo primero, que sean sanos, y lo segundo, estrategias nutricionales a la hora de tenerlo en Sí. cuenta, ¿no? En este tema podríamos estar una hora hablando y hay muchísimas estrategias para reducir la saciedad. Como hemos dicho, la incorporación de una dieta con más elevada en proteínas hará que estén más saciados. Sí que luego es verdad que, por ejemplo, hay algunas estrategias que yo he probado con gente y, por ejemplo, la pieza de fruta, a lo mejor a lo último de la comida, la incorporas al principio, te genera esa saciedad y así también evitas la típica de, es que ya estoy lleno, ya no me como la fruta, que es lo más, al final es lo más saludable y lo que más te va a saciar. Así que en ese tema hay mil cosas y bueno, si la gente quiere, podremos hablar en un futuro de ellos. Y ahora sí que me gustaría que, porque quedan 4 minutitos, que diéramos una pincelada a la hora de la cantidad de proteínas, que me parece interesante, y terminemos ya el directo. Vale. Ok, pues a ver, en cuanto a cantidad de proteína, si buscáis cualquier estudio, cualquier libro que hable sobre composición corporal que tenga cierta base científica, te hacen ciertas recomendaciones, ¿no?
si es orientado a la pérdida de peso, sabemos que hay que consumir más proteína que si estuviese en una etapa de volumen. ¿Por qué? Pues porque aumenta la degradación proteica. Bueno, más que aumenta, lo que he leído por lo menos en algunos estudios es que en vez de aumentar la degradación proteica, no es que aumente, sino que disminuye la síntesis. Al disminuir la síntesis, al haber menos procesos anabólicos y demás, pues se hace falta más esa cantidad de proteína. Aparte también, al tener menos sustratos de grasa y hidratos, el cuerpo entiende que hay que utilizar más proteína como sustrato energético, ¿no? Bueno, son diferentes los factores que determinan que tú tengas que consumir más proteína a la hora de hacer una etapa de pérdida de peso. Eh, Hay variedad en cuanto a las recomendaciones, pero yo, en cuanto a mi experiencia personal y con clientes, yo rondaría entre los 2,5 gramos. Recomiendan entre 1,8, 2,6, incluso atletas ya más avanzados en personas culturistas, hasta 3 gramos, o incluso por encima de 3 gramos, que tampoco llega, se ha visto que no llega a ser perjudicial ni para el sistema renal ni nada. Entonces, a ver, en cuanto a recomendación, población estándar que quiera perder peso, entre 2 y 2,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal sería lo ideal, yo creo. No sé si Sí, tú estoy estarás de totalmente de acuerdo acuerdo contigo. con la Estoy de pincelada. acuerdo contigo. En dietas de pérdida de peso, aumentar un poquito las proteínas, ya te digo, llegar. Yo recomiendo eso igual, 2,5, hasta 3 se podría, yo más de 3 nunca recomendaría. Si tu objetivo no es la pérdida de peso, puedes estar en 2, 2,2 y listo. Es tener en cuenta que cuando se queremos programar esa pérdida de peso, aumentar el aporte proteico y listo. Porque luego ya si hablamos de hidratos y grasas también nos daría para otra Claro, charla. claro. Tenía pensado que a lo mejor fuésemos a hablar un poquito más, pero si no hay tiempo, no hay tiempo, tío. Eso Otra vez lo programamos no y es hablamos perfecto. más sobre este tema. Así que Genial. nada, si te parece, ya despedimos la charla. Que nada, que dar las gracias a todos los que se han conectado, tanto ahora online como los que se conectarán después, porque se quedará guardada esta charla. Y nada, también quería agradecer a Alberto por la predisposición que ha tenido ante esta solicitud que le oferté para que perteneciera a este grupo de ponentes en estas charlas que se van a realizar durante toda la semana. Que os quiero recordar también que esta tarde tenemos una a las 6 sobre entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia. Y nada, volver a agradecer a Alberto y nada, Alberto, muchas gracias por aceptar la propuesta. Nada, Marcos, tío, muchísimas gracias a ti. A ver si nos vemos Nada, pronto. venga chicos, adiós, Abrazo gracias. fuerte.